Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan esta noche. Buenas noches, docentes, directivos, comunidad educativa en general. Gracias por acompañarnos esta noche en este webinar denominado "Cómo fortalecer nuestro liderazgo docente en la comunidad educativa", organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ante todo, les agradecemos por acompañarnos esta noche. Reciban el reconocimiento del Ministerio de Educación por el compromiso que demuestran día a día, por acompañarnos en estos espacios virtuales de aprendizaje con el fin de responder a las necesidades tanto propias como de sus estudiantes. Quien les habla, Alejandra del Río Cisniegas, psicóloga y especialista de la DIFOTS. Los voy a acompañar en este webinar durante todo el webinar. Me acompañan dos invitados expertos en el tema. Está con nosotros Aldo Paz Latorre. Él es docente de profesión, actualmente docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en educación con mención en gestión, así como currículo, con experiencia en fortalecimiento docente, ética y liderazgo. También se encuentra con nosotros Ruth Céspedes Bravo. Ella es especialista de la línea de salud física y emocional de la DIFOTS, psicóloga de profesión, magíster en ciencias políticas con mención en gerencia social, con amplia experiencia en psicología infantil y educación emocional. Les damos la bienvenida a ambos. Y les voy a dar unos pequeños minutos para que puedan dar también la bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche. Por favor, Ruth, tus saludos de bienvenida, después Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Queridos maestros, queridas maestras, es un gusto poder reencontrarnos una noche más con ustedes y esperamos que hoy día podamos todos aprender unos de otros. Muchas gracias por su participación y su asistencia a este espacio. Gracias. Gracias, Ruth. Aldo, por favor, tu saludo de bienvenida. Gracias, Alejandra. Gracias, Ruth. Muy buenas noches con todos. Realmente muy contento de estar acá compartiendo con ustedes y estoy seguro, como muy bien espera Ruth, estamos súper expectantes de que va a ser un tiempo muy bueno y muy gratificado para todos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y dichos sus saludos, vamos a comentarles rápidamente qué consiste la dinámica de este webinar. Como ya muchos de los que nos acompañan en nuestros webinar conocen, tenemos 4 bloques. Los 3 primeros, en el que les voy a realizar preguntas relacionadas sobre la temática a nuestros dos invitados, y un cuarto bloque en el que vamos a responder las inquietudes que puedan ustedes tener, que pueden ir colocando en la caja de comentarios en esta misma transmisión en vivo. Para dar inicio a nuestro webinar, voy a compartir con ustedes el video del testimonio de la docente Nancy Luz Inostroza Muñoz. Ella es de la IE Chinchaysuyo, Ugel Huancayo, de la región Junín. Ella nos va a comentar qué se entiende por liderazgo del docente, cómo se evidencia en la comunidad educativa y por qué es importante en un contexto de educación a distancia. Veamos el video. Colegas, reciban un saludo cordial. Soy la docente Nancy Luz Inostroza Muñoz. Laboro en la institución educativa Chinchaysuyo, del distrito de Zapayanga, provincia Ugel Huancayo, región Junín. Es grato participar en este webinar. Para mí, el liderazgo docente es la capacidad que poseemos los maestros para influir positivamente en los estudiantes y las familias, mediante la participación activa para lograr desarrollar y fortalecer las competencias. Como líderes, inspiramos y generamos confianza para alcanzar el logro de los propósitos. Implica que el maestro sea ejemplo de los estudiantes y demuestre con la práctica de valores. Se evidencia en la comunidad educativa cuando despertamos en nuestros estudiantes respeto, mostrando empatía, solidaridad frente a situaciones adversas, involucrando a todos en el trabajo de equipo, teniendo en cuenta las diferencias y características de aprendizaje, guiando y acompañando cuando presentan dificultades, brindando apertura al diálogo y mostrando consideración e interés y valorando
la cultura de cada uno de ellos. En el contexto actual, el liderazgo docente tiene una importancia en la educación a distancia, porque a consecuencia de la pandemia hemos reestructurado la metodología y las estrategias de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la innovación, el desarrollo de las habilidades creativas para la solución de problemas, el desarrollo del aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico y el uso de las herramientas tecnológicas. Colegas, reciban un saludo cordial. Soy la docente Nancy Luz Nostroza Muñoz. Laboro en la institución educativa Chinchisuyo, del distrito de Zapayanga, provincia Ujel Huancayo, región Junín. Muchas gracias, maestra Nancy, por compartir su testimonio con nosotros desde la región Junín. Y voy a hacerle ahora la misma pregunta, primero por favor Ruth, luego Aldo. ¿Qué se entiende por liderazgo docente? ¿Cómo se evidencia en la comunidad educativa? ¿Y por qué es importante en un contexto de educación a distancia? Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Es realmente interesante lo que la profesora Nancy nos está compartiendo. ¿Cómo es que ella concibe lo que es el liderazgo docente, ¿no? Como una capacidad de poder movilizar, influir, en fin, y cómo lo está desarrollando actualmente. Yo creo que es un testimonio que da cuenta de cómo lo está viviendo actualmente en este momento, justamente donde todos y muchos de ustedes, pues todos estamos en esta modalidad a distancia. Pero antes de poder hablar acerca de lo que es el liderazgo, yo les voy a mencionar algunos aspectos en relación a algo en relación al concepto, un aspecto pequeño nada más voy a mencionarles sobre lo del liderazgo y también sobre aquello que están haciendo ya los docentes en este momento. Les voy a presentar también algunas preguntas que nos inviten a la reflexión. Me gustaría que podamos mirarlo. Voy a compartir en este momento esta lámina donde aparecen las preguntas y allí vamos a poder al mirar estas preguntas, poder pensar a ver qué evocan estas preguntas en la práctica de ustedes también. Voy a compartir en este momento. Bien. Ya estamos viendo nuestro tema de cómo fortalecer nuestro liderazgo docente en la comunidad educativa. Estamos esperando que pase la lámina, la tecnología, a todos nos toca. Y acá están las preguntas que quiero invitarlos a poder reflexionar. ¿Crees que todos los docentes podemos ejercer liderazgo en nuestras escuelas? ¿Consideras que en tu práctica pedagógica ejerces algún tipo de liderazgo? ¿Cómo crees que se da en el marco de la educación a distancia? Y antes de responder a la pregunta que me ha hecho Alejandra, quisiera también que podamos mirar cómo estamos concibiendo el concepto de liderazgo. Cuando escuchamos la palabra liderazgo, inmediatamente viene a nuestra imagen las cualidades de una persona o la personalidad, o se nos viene también la imagen de un puesto o de un cargo, de alguien que está ocupando estos lugares. Sin embargo, quiero decirles también que además de que se pueda estar en un puesto o en un cargo o tener determinadas cualidades personales, este concepto se ha ido redefiniendo a lo largo del tiempo. Y más bien ahora se está dando cierto énfasis a ver al liderazgo como influencia, ¿no? Entonces acá tenemos, en esta imagen podemos ver a alguien que está ejerciendo un cargo, un puesto, y también tenemos a alguien, no sé si la reconocen, ella es la señora Menchú, la que ganó el premio Nobel, y estamos teniendo al otro lado también
un conjunto de personas movilizándose, ¿no?, en este concepto y en esta idea de liderazgo como ejercicio de la influencia. Y más bien volviendo ya a la pregunta que nos ha hecho Ale, aquí más bien vamos a quizá compartir con ustedes lo que estamos entendiendo más bien lo que es el liderazgo integral. El liderazgo integral visto como esta capacidad de poder tomar en cuenta las áreas internas como externas de la persona. Es decir, el liderazgo convoca estas dos dimensiones, estos dos aspectos, ¿no? El área interna y el área externa. Estamos nosotros en una interacción con el exterior, pero también tenemos, obviamente, recursos, cualidades, experiencias que cargamos en nuestra área interna. Entonces, en el liderazgo integral es esta capacidad de tomar en cuenta esta área interna, las personales, y las externas, sean familiares, sociales y culturales, que interactúa permanentemente, y que eso es nuestra esencia de ser personas. Además de que estamos en una relación nosotros con nosotros mismos y también en un colectivo. Y todo esto nos permite generar conciencia, interconectando o interrelacionando los procesos de cambios que se van dando en la institución educativa. Y cómo es que usamos, ¿no?, y podemos entender y comprender de cómo podemos entonces llegar a potenciar el alcance de los objetivos de esta institución, de cómo es que nos identificamos para poder desarrollar. Es decir, el liderazgo integral convoca a todas nuestras dimensiones, fijándonos en ese objetivo, en esa visión, pero que también nos convoca a cómo podemos ejercerlo y cómo podemos cumplir un determinado plan. El liderazgo solo no se da, el liderazgo también se encarna en un líder, ¿no? Y el líder tiene algunas características, estoy solamente señalando aquí algunas, porque hay otras que los hacen también ser particulares, ¿no? Tenemos algunas de estas características, como que el líder integral está caracterizado por su vitalidad y su proactividad. También es alguien que conlleva en sí mismo valores y compromiso. Es aquella persona que también trabaja en equipo. Este líder es consciente de cada uno de los aspectos que tiene a su alrededor. Reconoce que hay una estructura organizacional a donde pertenece, cómo está organizado y cómo se ubica dentro de esta misma institución u organización. Es consciente, como les decía, también de cada uno de estos aspectos, tanto estructurales y colectivos. Pero este líder integral se diferencia en que es consciente de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, si lo miramos en el aspecto estructural, miramos allí de que conoce o debe ser consciente de la normatividad, del reglamento, el manejo del marco de buen desempeño docente, el currículum, el PAD, el PI, entre otros. Así que eso les es familiar a ustedes. Y también es consciente de este aspecto colectivo, es decir, formamos parte de un equipo de colegas donde se establecen también acuerdos de convivencia, hay estilos de aprendizaje y ritmos, hay potencialidades también, y que juntos formamos una comunidad. Y allí también podemos reconocer la presencia y la participación de otros actores que están alrededor. Y cómo es que esto funciona de una manera interdependiente y coexiste entre sí, integrando estos aspectos en un plan de acción. Una de las características del liderazgo del docente, como hemos dicho, es su capacidad de poder influir de manera positiva en los procesos de aprendizaje, en lograr los objetivos pedagógicos con cada uno de sus estudiantes, y obviamente todos pensamos y queremos que nadie se quede atrás.
que todos nuestros niños y nuestros estudiantes sean alcanzados y sean realmente atendidos a través del servicio que se presta a cada uno de ellos y a las familias. ¿Cómo es que se evidencia esto en la comunidad educativa? Esto se evidencia, este liderazgo integral se evidencia cuando muchas veces encontramos que los padres de familia pueden compartir y comunicar acerca de cómo está llegando, cómo los niños están recibiendo el servicio, por ejemplo, cómo es que están aprendiendo, qué nuevas cosas están incorporando en sus vidas. Los mismos padres de familia, ellos pueden dar cuenta de cómo está significándoles el poder ser parte de esta enseñanza que se está dando en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, en un contexto donde estamos con el aprendo en casa, a través de ello, y además también cómo es que los padres pueden dar cuenta de cómo los están viviendo y cómo es que ellos pueden también involucrarse o participar en esta experiencia de enseñanza en este momento. La participación permanente e interés del proceso de comunicación, a veces que se tiene del docente con el estudiante, cuán rico, cuán fluido es, cuánto es que el estudiante puede contar y compartir con el docente, también forma parte de esta evidencia de liderazgo en la comunidad educativa. Este efecto movilizador de este tipo de liderazgo que también se ejerce entre los mismos colegas, ¿no? No solamente con los padres de familia, sino también con los colegas teniendo y participando justamente del trabajo en equipo, poder compartir aquellas nuevas experiencias que van saliendo, a lo cual voy a volver más adelante a enfatizar un poquito más, a profundizar en relación a ello también. Y así como dice también la profesora Nancy Inostroza, por ejemplo, ella cómo es que ha tenido que, frente al hecho de tener que enfrentar esta situación nueva, inesperada, inédita para muchos, ella ha tenido inclusive que poder hacer cambios en sus sesiones de aprendizaje y cómo es que ella ha tenido que convocar también y buscar involucrar a otros como los padres de familia en esta propuesta pedagógica, en su actuación pedagógica, ¿no? Todo eso forma parte de las evidencias que podemos evidenciar cómo es que se está dando este liderazgo integral en la comunidad educativa. Bien, pero también el docente responde a un compromiso ético, como ella también lo ha mencionado, ¿no? Por aportar a la educación en servir a los demás y que estos estudiantes, los estudiantes, puedan aprender incluso en estas condiciones adversas que estamos teniendo. Quisiera hacerles mención a algo muy importante que tiene que ver con nuestro quehacer docente y aquí traigo una parte que se encuentra en el marco del buen desempeño docente dentro de lo que es la dimensión pedagógica que tiene que ver con el liderazgo motivacional. El liderazgo motivacional que implica la capacidad de despertar el interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir por encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural. Quería traer esta sección para que podamos refrescar parte de la misión, de la visión y del trabajo que se tiene como líderes, docentes que son y que ya ustedes vienen desarrollando en estos momentos. No es solamente un asunto conceptual, es un asunto que se está viviendo. Entonces, lo que ahora estamos trayendo es para poder reflexionar, pensar, mirar cómo es que se está dando este liderazgo docente.
Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ruth. Gracias a todos, también todos los docentes que nos acompañan de distintas regiones del país. Veo saludos desde Piura, Oxapampa, Lima, Huánuco, Chincha, Puno, La Oroya, de Pasco, de Morropón, de Sullana, de Cajamarca. Y quiero resaltar algunos comentarios también que nos está llegando. Por ejemplo, Beatriz Celina nos dice, sin duda todos podemos y debemos ser líderes docentes. Elena Chávez nos comparte, el líder docente tiene en cuenta los objetivos pedagógicos para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Muchísimas gracias por seguir compartiendo con nosotros estos espacios. Le doy ahora el pase a Aldo Paz para que pueda respondernos la misma pregunta. ¿Qué se entiende por liderazgo docente? ¿Cómo se evidencia en la comunidad educativa? ¿Y por qué es importante en este contexto de educación a distancia? Aldo, por favor. Estamos teniendo algunos problemas en la conectividad de Aldo. Sin embargo, vamos a continuar con este espacio que tenemos para ustedes. Vamos en todo caso a ingresar a nuestro bloque número 2. Le pido a Ruth, por favor, que pueda compartirnos, pero sin antes poder ver el video que tenemos también de la maestra Nancy Nostroza. Ella va a compartir con nosotros cómo influye el liderazgo del docente en el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. El liderazgo docente influye en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque el trabajo que realizamos dejan huellas que inspiran al estudiante a ser grandes y buenos ciudadanos socialmente responsables, que buscarán el cambio de la sociedad, así como también la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente. Tenemos la gran responsabilidad de prepararlos para que se enfrenten a estos desafíos, por ejemplo, en contextos de pandemia. Los estudiantes generalmente imitan a sus maestros. Por ello debemos demostrar nuestro profesionalismo, estar acorde con las demandas que exige la sociedad y el avance de la tecnología, razón por cual debemos brindar una educación que contribuya con su formación personal de calidad, evidenciar la práctica de valores en nuestra vida cotidiana. Ello inculcará a construir una sociedad democrática. Por ello, tenemos en nuestras manos la oportunidad de formar buenos ciudadanos que puedan desenvolverse en un futuro de cambios profundos y constantes. El liderazgo docente influye en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque el trabajo que realizamos dejan huellas que inspiran al estudiante a ser grandes y buenos ciudadanos socialmente responsables, que buscarán el cambio de la sociedad, así como también con nosotros este espacio, su testimonio, cómo es que han podido, cómo influye el liderazgo en el docente, en el rol del docente. Y ahora Aldo ya está nuevamente con nosotros y le voy a pedir que en este tiempo que tenemos que pueda respondernos la pregunta que ya se había realizado en el bloque número 1 y podamos continuar de esta manera. No son cosas, estamos en vivo, son cosas que ocurren. Por favor, Aldo, vamos a retomar la pregunta número 1 con Aldo, que era, ¿qué se entiende por liderazgo del docente? ¿Cómo se evidencia en la comunidad educativa? ¿Y por qué es importante en el contexto de educación a distancia?
Muchas gracias, Alejandra. Disculpe, creo que había un bajón en la conexión de internet, pero ya estamos de regreso, que es lo mejor. Estamos de regreso y continuamos. Y atendiendo la pregunta, bueno, simplemente complementar lo que muy bien ha mencionado Ruth y la maestra Nancy en cuanto al liderazgo como un factor muy asociado al término influencia, ¿no? Y paso a compartir mi pantalla para ver justamente a qué nos estamos refiriendo. Perfecto, y estamos en el bloque 1, ¿verdad? Veamos. Y Ruth mencionó que sí, es cierto, ¿no? El término liderazgo es un concepto que ha ido variando a través del tiempo. Y yo quería complementar esa idea porque en verdad el liderazgo como tal es un fenómeno social que está enmarcado dentro de un contexto social que depende de estas variables temporales, sociales y económicas. Y en ese sentido, les traía una aproximación a este término de liderazgo a partir de las diferentes formas de haber sido percibido, no simplemente como liderazgo en sí, sino como un concepto que fue relacionado a esta relación que nace justamente cuando nacen las organizaciones, ¿no? A esta relación empleador-empleado, ¿no? A esta relación que se basa, como bien pueden ver a la mano izquierda, en el año 1900, de control por parte del empleador y de obediencia por parte del empleado. Moore lo señala de esa manera. Ese es el factor liderazgo que había. Evidentemente, es un concepto que ya está, digamos, obsoleto, pero que siempre hay que tener en cuenta para tener la perspectiva de que a eso ya no es válido en estos momentos, ¿verdad? Hemos pasado de ese control, de esa relación empleador-empleado, a un momento que fue en los años 30 de una personalidad. El empleador ya. Y como les estaba mencionando, parece que en los cortes, pero les decía que justamente en estos dos periodos de los años 40 a los años 70, se presentó un contexto social histórico en ese momento por los diferentes acontecimientos que se dieron lugar, en que la dirección ya se dirigió a grupos donde la persuasión se, sobre, se sobrepuso a lo que era la parte coercitiva, como muy bien lo menciona Copland, ¿no? Donde aparecen las metas compartidas y la eficacia del grupo. De igual manera, y conforme fueron transcurriendo los años, ya se evidencia el liderazgo como el factor de comportamiento del líder, de la persona que lleva la conducción en este caso del ámbito organizacional, terreno en el cual justamente nace el tema del liderazgo, ¿no? Ya se empieza a hablar de movilización de personas, como a raíz justamente de los motivos y valores organizacionales, en un contexto de competencia y conflicto. Y conforme vamos transcurriendo en los años 80 y 90, ya vemos que el seguidor ya adopta justamente ese nivel de seguidor y que solamente se ve influenciado por el líder que realmente es el ejecutor de lo que el líder desea. Surge en ese caso la influencia como una influencia no coercitiva y Burns, el año 1978, ya va concibiendo el tema del liderazgo transformacional, donde ya vemos que tanto líderes como seguidores se van involucrando en una relación que va más allá de los intereses
simplemente organizacionales, sino es una relación de motivación y moralidad mucho más altos. Hay un fin moral en cuanto a la actuación tanto de líderes como seguidores. Este es un pequeño panorama, un extracto de lo que puede ser el término de liderazgo y cómo ha sucedido, qué cosa ha sucedido desde los años 1900, de la década de los 90 al presente. Se han presentado 1001 diferentes enfoques. Entre ellos, y solamente para poner a modo de ejemplo, tenemos el liderazgo auténtico, el espiritual, el servicio, el adaptativo, el discursivo y el liderazgo integral, que muy bien ha explicado Ruth y ha detallado cuál es el aspecto integral, es el ámbito personal potenciado con el ámbito social en el cual se desempeña. Estos liderazgos que han ido apareciendo, estos son algunos de ellos. Tenemos el liderazgo distribuido, el liderazgo democrático, el liderazgo tóxico, el liderazgo... Nos faltaría tiempo para poder enumerar los diferentes enfoques que han salido. Todos tienen una fundamentación diferente, ¿no? El liderazgo auténtico se basa en la autenticidad de los líderes, el espiritual en los valores, en la vocación y en la membresía. El del servicio en que el líder es un servidor. Apoya a los seguidores, apoya a las personas que lo siguen a ser más autónomos, conocedores y servidores. El adaptativo, que ustedes también yo estoy seguro que conocen, justamente nos permite desarrollar este factor de resiliencia, ¿no? Enfrentando y resolviendo desafíos y cambios, que se complementa muy bien con el liderazgo integral, ¿no? Y el liderazgo discursivo, que está a nivel de prácticas de comunicación. Entonces, por lo que hemos visto, observamos que el liderazgo como tal es un fenómeno social y es un término de mucha complejidad de definir. Por lo tanto, y Nordhaus, el año 2019, justamente lo señala de esta manera. Liderazgo es un concepto complejo, con una definición cambiante en el tiempo. Conforme va cambiando la sociedad, cambia el tipo de liderazgo al cual nos estamos refiriendo, a ese fenómeno social enmarcado en un contexto socioeconómico temporal. Entonces, esto es la primera parte de lo que yo he pensado, estaba reflexionando sobre el liderazgo docente. Liderazgo. Entonces, si vamos por ahí al tema del liderazgo, que es un acto de influir, con todas estas bondades que han ido apareciendo a través de los tiempos, entonces, ¿cuál sería el rol de este rol docente? ¿No? ¿Qué cosa significaría ser docente? Y en ese sentido, nos planteé dos preguntas a un grupo de estudiantes de educación que les pregunté, ¿no? ¿Qué nos motivó ser docente? ¿Qué finalidad cumplimos como docentes? Y las respuestas giraron alrededor de estas 4 diferentes aristas. Enseñar a las nuevas generaciones, aportar en la educación, impactar en las nuevas generaciones, brindar una formación integral a los estudiantes. Entonces, me llamó la atención, qué interesante ver que todos tenemos arraigados desde nuestra propia formación un concepto tan importante como la finalidad que cumplimos como docentes. Pero al mismo tiempo pregunté, ¿cómo nos vemos como docentes? Entonces, surgieron respuestas como que guiamos, colaboramos, facilitamos, modelamos, acompañamos al aprendizaje, desarrollamos competencias, formamos personas para el futuro, formamos personas de manera integral y construimos una sociedad mejor. Entonces, creo que estaba ya visto que nosotros asumimos la formación de personas desde un actuar en sociedad, a través de la vivencia de valores y habilidades socioemocionales. Prácticamente tenemos esa trilogía que nos da justamente ese pie para decirnos, somos desde ya, desde la educación, desde nuestra formación, líderes que se van desenvolviendo en un contexto, en condiciones normales dentro del aula, principalmente, pero que debe involucrar a toda la comunidad educativa, ¿no? Y cómo nos comunicamos es justamente a partir de la vivencia de valores y de habilidades socioemocionales. Ese es nuestro actuar. Y en ese sentido, ¿no? Recoger estas personas líderes, cada uno en un determinado tiempo y vigentes hasta el momento, desde Martin Luther King, pasando por Madre Teresa de Calcuta y Nelson Mandela, presidente. Amor de enemigo a enemigo,
¿no? Amor, un sentimiento de solidaridad, de generosidad que debemos transmitir o que transmitimos desde nuestra vocación. Armonía de pensamientos, palabras y hechos. Armonía sí, porque pensamos y debemos de decir lo que pensamos tal cual y de evidenciarlo en los hechos. Yo no pretendería ser, de querer buscar que alguien sea colaborativo si yo no lo soy de palabra y menos de pensamiento. Entonces creo que esa es una piedra angular muy fuerte que realmente le da forma a lo que nosotros estamos asumiendo como docentes, ya líderes de aquellas personas que conducimos en ese proceso de aprendizaje. Inspiración, por supuesto. Nosotros inspiramos, generamos respeto, admiración y cariño, ¿no? Por el esfuerzo que realizamos en el aula y también a nivel de padres de familia y, por qué no, también a nivel de la comunidad. Y lo hacemos por amor, como dice Madre Teresa de Calcuta, y generando esperanza, alegría y ternura, donde priorizamos el aprendizaje a través de un acompañamiento comunitario, que es una de las aristas principales en estos momentos. Momentos muy difíciles, de mucha desesperanza, quizás de mucha frustración, pero que debemos siempre mirar con otra mirada. Y quizás aquí decirles que tenemos que tener diferentes lentes, diferentes filtros para poder nosotros mirar la situación no desde la negatividad, sino más bien de aquella esperanza de que podemos juntos, como padres, como profesores, como miembros de la comunidad educativa, desarrollar un liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos una educación que formar, una educación no para el presente, que se forme en el presente para un mundo en el futuro. Entonces, considerando estas ideas, yo percibía que el liderazgo docente influye en la conducción, en la guía a los estudiantes en sus aprendizajes, motivándolos, inspirándolos desde nuestro rol de mediadores del aprendizaje, armonizar pensamientos, palabras y hechos. Los valores deben ser pensamientos, deben ser dichos por palabras y evidenciado en los hechos. Ser solidario implica pensar solidariamente, hablar de manera solidaria y ser solidario en la realidad. ¿Para lograr qué? Apertura, flexibilidad, disposición de aprendizaje y creatividad. Y por último, y acá sí creo que la lista está muy especial, dedicadamente a enfrentar el cambio, a esa idea de resiliencia que sale, ¿no? De esta profesión a la cual nosotros nos advocamos con mucha dedicación, enfrentar el cambio que nos conduce a procesos de transformación, no de manera aislada, sino de manera comunitaria, ¿no? Eso es lo que había considerado para el liderazgo docente y en tiempos de cambio, evidentemente, desde el liderazgo integral, como muy bien lo ha dicho Ruth, es invocando al consenso, a la comunidad, a todos, porque todos, de una u otra manera, tenemos un perfil de liderazgo que cumplir. Todos podemos asumir esa posición. Más que posición, ese lugar, ese sitial que podemos asumir bajo nuestras propias uh, vivencia de valores que creo que son la raíz fundamental de un liderazgo educativo, un liderazgo docente, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes, Alejandra. Dejo de compartir para que puedas proseguir con la segunda pregunta. Muchas gracias, Aldo, por tu respuesta. Has complementado, nos has dado muchísima información y justamente me quedo con lo último que mencionas, que todos podemos asumir este reto de ser líderes, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, comparto algunos de los comentarios de los docentes que nos acompañan, ¿no? Carmen Ordinola nos dice, como líder pedagógico y en esta situación que estamos viviendo, tenemos una gran responsabilidad, por ello debemos saber cómo se están sintiendo nuestros estudiantes para poder apoyarlos, guiarlos y lo que es más, orientarlos y acompañarlos en su trabajo durante la clase. También nos comparte Marieta Niño, nos dice, hablamos solo de liderazgo directivo, pero también es muy importante el buen liderazgo docente, porque es el principal mediador en el logro de aprendizajes de los estudiantes y más aún en esta enseñanza remota.
Muchísimas gracias a los que siguen compartiendo con nosotros este espacio. Les voy a pedir a los que hacen sus comentarios que nos coloquen la región o el lugar desde donde nos están acompañando. Continuando entonces, ya habíamos adelantado nuestro video en el testimonio de la docente Nancy Nostroza, que nos comentaba cómo influye el liderazgo del docente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y sobre este tema nos va a conversar, nos va a ampliar un poquito más Ruth. Por favor, Ruth, continuamos contigo. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta y de verdad, qué lindo escuchar el testimonio de la profesora Nancy cuando nos está hablando acerca de cómo influye el docente dejando una huella en los estudiantes. Si cada uno recordáramos qué huellas estamos teniendo y cómo es que los docentes que hemos tenido, cómo es que han influido también, no solamente en el aprendizaje, sino también en el desarrollo personal de nosotros, cómo es que hemos llegado a ser lo que somos ahora, cómo es que lo que decía Aldo hace un momento haciendo las preguntas al grupo de los estudiantes de cómo es que ellos, por qué son docentes o por qué se están preparando para ser docentes, ¿no? Creo que tiene que ver justamente con cómo se está impactando. Y permítanme al respecto poder volver nuevamente algunas láminas para poder seguir, si no voy a hablar mucho esta noche. Así que voy a compartir el PPT. Ok. Bien, nos habíamos quedado acá recordando el marco del buen desempeño docente. Entendemos perfectamente los problemas tecnológicos, así que entiéndanos a nosotros cuando se nos atora un poco el... Ok, ahora sí. Bien, sobre la influencia del liderazgo del docente en los aprendizajes. Luego de haber mencionado lo que ha dicho la profesora Nancy, quería también contarles a ustedes que desde la investigación respecto al liderazgo se ha llegado a sostener que las emociones, la motivación y el compromiso del profesorado, del docente, influye en el aprendizaje del alumnado. Y acá este es un estudio bien interesante que hace Kenneth Littwood con otros colegas también, con respecto a 4 dimensiones que él escoge para un estudio de 3 años y 5 años que se ha hecho en otro país, en Estados Unidos, donde destaca 4 vías: la vía racional, la organizacional, la familiar y la emocional. Y es interesante ver cómo es que el liderazgo del docente movido justamente por el tema, sostenido en el tema de las emociones, la motivación y este compromiso, pues sí influye en el aprendizaje del alumnado. Lo que no se tiene es el dato exacto, que es lo que ellos quisieran desarrollar en este estudio, y por lo tanto todavía sigue avanzando esta línea que tiene ese señor Littwood con otros investigadores. El otro aspecto que también es importante dentro de este campo de la influencia del liderazgo en el aprendizaje es el tema de la eficacia educativa. La investigación sobre la eficacia educativa demuestra que la calidad docente es el factor de mayor impacto en el aprendizaje. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa a la calidad docente? Pues está llamado justamente a esa preparación permanente que debe tener un líder docente, ¿no? Un líder que está permanentemente mirando qué es aquello que necesita mejorar, aprender, para justamente llegar y tener no solamente impacto en el aprendizaje, sino también se pueda de alguna manera mirar la eficacia educativa, aquello que está dando resultados, ¿no? Entonces, esta es una invitación
a que todo docente debemos estarnos preparando permanentemente, actualizándonos, viendo qué cosas hay y que no nos caiga pues una pandemia como ahora, por ejemplo, como allí recién tener que mirar otras cosas que quizás no las miramos antes porque no pensamos cómo podíamos afrontar. Todo tiene un porqué y un para qué. Y yo creo que así como esta situación de la pandemia que nos ha parado en muchas cosas, también ha generado movilizarnos y movernos más bien a responder de alguna forma en esa perspectiva de poder dejar huellas en nuestros estudiantes y poder cumplir con este servicio de llegar a que nuestros estudiantes no solamente aprendan, sino también puedan desarrollar esta dimensión personal. Cada docente también está poniendo parte de sí en cada una de las vidas de cada uno de los estudiantes. Algo que estaba recordando en estos momentos también es cómo tocar, ustedes tienen esa oportunidad de tocar el alma de cada estudiante cuando se acercan, cuando los llaman, cuando preparan inclusive las sesiones para cada uno de ellos. Entonces, para mirar un poquito más sobre este tema de la influencia de este liderazgo docente en el logro de los aprendizajes, hay que mirar dos aspectos que son importantes. Ya Aldo ha adelantado sobre el rol mediador del docente. Creo que es importantísimo mirar, reflexionar cómo estoy haciendo, cómo estoy cumpliendo, cómo estoy llevando a cabo este rol mediador como docente. ¿Qué significa eso para mí? Y el otro aspecto importante que ustedes ya lo están haciendo, queridos maestros y maestras, es este soporte socioemocional a los estudiantes. El hecho de que ustedes puedan tomarse un tiempo para poderlos escuchar o poder escuchar algo más allá que solamente las actividades que se han dejado o las evidencias que hay que recoger. Es escuchar otros aspectos más de lo que está pasando y lo que está viviendo cada uno de los estudiantes y cada una de las familias. Yo sé que la situación ahora se abre un poquito más, pero veámoslo también como una oportunidad. Uno puede ir conociendo un poco más allá de lo que está ocurriendo en la vida de este estudiante y su contexto. Por eso quiero pasar luego a mirar algunos aspectos que están relacionados justamente a cómo influye este liderazgo docente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. En el contexto actual, un docente retado desde una situación de emergencia y un cambio a la modalidad a distancia es que el docente ahora asume su compromiso con el servicio educativo a sus estudiantes desde su capacidad de resiliencia con este liderazgo integral. Es decir, están echando ustedes mano de todas aquellas experiencias que quizás no pensaron que las tenían y las están poniendo en este momento al servicio y lo están dando. Y eso ya marca y forma parte de lo que dije al inicio cuando hablé sobre el liderazgo integral. Antes, quería mostrarle la huellita que está allí puesta, no está por gusto, para recordar que eso es lo que ustedes están haciendo en las vidas de cada uno de los estudiantes y de cada una de las familias también. Otro aspecto importante también a considerar es el proyectarse a partir de la dificultad, transformando la situación negativa en positiva, movilizando sus recursos tanto internos como externos. Aquí ya lo he mencionado en términos de la resiliencia, cómo echamos mano de todo ello, pero también cómo es que enfrentamos la situación y no nos quedamos parados en la situación, sino se transforma. Eso de alguna manera forma parte de este liderazgo docente de cómo encaramos esa situación. Cuando uno revisa el tema del liderazgo, dice, ¿cuándo es que aparece el líder? Aparece cuando generalmente en las organizaciones o en los fenómenos sociales, pues ocurre una crisis. Entonces emerge alguien que va a poder levantar la voz y poder organizar, guiar, acompañar
y determinar una ruta a seguir, que ese es lo clásico que se ve en el tema del liderazgo. Pues ustedes están en estos momentos también, a partir de la dificultad, están respondiendo y están transformando situaciones negativas en positivas. De repente había muchos estudiantes que no habían sido escuchados en su individualidad, cosa que ahora este es el momento que se abre esa oportunidad para cada uno de poder tocar, sentir, escuchar, conectarnos con el corazón de ese estudiante, más allá que solamente realice determinadas actividades pedagógicas o de aprendizaje, que esperamos que sí lo logren, que es parte del compromiso, también es ampliar esta otra dimensión. El liderazgo docente no solo influye, sino que moviliza, dinamiza, motiva y comparte con los demás la visión de la mejora de los aprendizajes, es decir, poder expresar, poder decir qué cosa esperamos también con cada uno de las intervenciones que se hace en relación al aprendizaje, qué es lo que esperamos en términos de aprendizaje en nuestros estudiantes. El ejercicio docente exige también una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar y una capacidad de decidir en cada contexto. Permanentemente, día a día, ustedes tienen que tomar decisiones y para llegar a la toma de decisiones se invita a que hagan parte de su vida esta reflexión permanente de la actuación docente, de cómo están ejerciendo ustedes la docencia. Esto es una actividad particular, propia, que es un buen ejercicio poder mirarse, poder reflexionar y poder tener allí algunos elementos que nos permitan luego decidir en cada contexto. Y esto exige una actuación también colectiva. Cuando ustedes se puedan reunir con sus pares en el colegiado, poder compartir también las cosas que van encontrando en cada evento, en cada situación, y juntos poder planificar, evaluar y tener esta reflexión pedagógica. Una crisis como la que estamos viviendo lleva a pensar una nueva escuela, una nueva docencia, con un liderazgo acorde a las necesidades y que responda también a las expectativas que se pueda tener en términos de aprendizajes. Esto es otro de los aspectos que vale la pena reflexionar, mirar en términos de cómo es que el liderazgo del docente está influyendo en el logro del aprendizaje de los estudiantes. Hasta aquí, querida Ale, he podido responder, creo, a la segunda pregunta. Muchas gracias, Ruth, por tu respuesta. Igualmente quiero compartir algunos comentarios que ya nos están llegando. No puedo leer todos por un tema de tiempo, pero comparto el de Lourdes Angélica Beltrán, de Lima Metropolitana. Nos dice: los líderes educativos siempre buscan transformar la vida de nuestros estudiantes de manera positiva. También está el comentario de Liliana Daisy Leca. Nos dice: considero que la mejor huella que estamos dejando en nuestros estudiantes y sus familias es cuando les brindamos soporte emocional cuando los necesitan. Elmer Saavedra nos comenta: el líder docente es muy importante dentro del trabajo de enseñanza-aprendizaje y abarca muchos ámbitos de la práctica docente, como el dominio de temas, dominio de la clase, manejo del aula, tanto del espacio físico como de las conductas de los estudiantes. Esto se logra si el docente tiene la capacidad de proyectarse como líder ante sus estudiantes y además debe brindar confianza y respeto. Debe pregonar con el ejemplo, que es un poco también lo que nos mencionaba Aldo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos siguen acompañando en este webinar. Vamos a continuar entonces con la respuesta ahora de Aldo.
La misma pregunta, Aldo, por favor, si podrías compartir con nosotros cómo es que influye el liderazgo docente en el logro, en los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, retomar quizás las palabras que ha tenido Ruth sobre justamente dejar huella, ¿no? Y es que realmente en el devenir de nuestra vocación y nuestro desempeño docente vamos dejando huellas. Y hoy enfrentamos situaciones algo complicadas y es momento de empezar a dejar huellas en ese contexto. Y estamos justamente trazando un camino, ¿no? Y como muy bien dice Machado, no hay camino en este momento, estamos haciendo camino al andar, ¿no? Entonces, desde esa visión, decir que estamos hoy día enfocados a desarrollar un liderazgo docente que atienda a esta coyuntura en especial. Voy a compartir mi pantalla para poder compartir con ustedes, valga la redundancia, sobre lo que había estado reflexionando acerca de el tema de liderazgo docente, ¿no? Y cómo influye en el proceso de los aprendizajes. Sí, es cierto, ¿no? Tenemos un liderazgo docente cuyo efecto es directo, es inmediato, ¿no? Es el primer elemento, es justamente la enseñanza, el primer elemento que se transfiere a lo que es aprendizaje. Y en ese sentido, ¿no? Y el segundo elemento, evidentemente, es justamente el liderazgo del director, el liderazgo directivo que acompaña al liderazgo docente. Y cuando hablamos de liderazgo docente en logro de aprendizajes, percibo dos ámbitos, el ámbito del conocimiento y el ámbito socioemocional. Y en el ámbito del conocimiento, justamente está, como muy bien ha mencionado Elmer en su comentario, en esa mediación de los aprendizajes, una mediación que desde Anijovic nos dice tenemos dos tipos de mediaciones, una mediación social, que es justamente a través de las interacciones que proponemos con nuestros estudiantes, y una mediación instrumental de los recursos que utilizamos para mediar con ellos. Entonces tenemos una mediación que no puede ser ni por defecto ni por exceso. Debe ser una mediación que esté justamente a la altura y al nivel de los estudiantes con los cuales estamos nosotros abocados a formar, ¿no? Y cuando planteamos esta mediación, evidentemente planteamos nuestras estrategias, unas estrategias que desde dentro del aula están justamente orientadas a las actividades, a las interacciones, a los recursos y al tiempo. Variables o categorías muy importantes a analizar al momento de proponer estrategias. Incluyo una dimensión más, una categoría más, que es la categoría contexto, porque hoy en día tenemos un contexto diferente. Entonces, las estrategias que propongamos para atender las necesidades en el día de hoy deben pasar por no solamente ser actividades planteadas para un determinado nivel, sino que hay que plantear interacciones contemplando siempre el contexto en el cual nosotros estamos interviniendo, ¿no? Los recursos igualmente, con esas barreras, con esas limitaciones que tenemos, limitaciones tecnológicas, las cuales incluso hoy día estamos por momentos experimentando a través, me imagino, de la hora punta, y también el factor tiempo, ¿no? Entonces, esta es la forma de que tiene el docente de mediar en estos aprendizajes, ¿no? Y en el ámbito social, evidentemente tenemos que el profesor, el docente, va siempre a atender las altas expectativas, va siempre percibiendo que sus estudiantes pueden lograr más, que están siempre pensando en positivo, ¿verdad? Con un lenguaje socioemocional que, como muy bien han comentado y también Ruth lo ha remarcado, es prácticamente la parte que da forma a nuestra intervención en el aula, ¿no? Esta interacción que proponemos justamente a partir del lenguaje socioemocional que nosotros empleamos, ¿no? Que también genera estrategias colaborativas y que se gestiona la sesión. Se pueden gestionar la sesión, ¿no? O también podemos desarrollar este lenguaje emocional a partir de actividades, ¿no? Enseñar actividades. Y este ámbito socioemocional, pues le da el fundamento a este tema que también ha mencionado Ruth, como es el liderazgo motivacional, la motivación.
Con esa base nos acercamos, tanto desde el ámbito socioemocional como desde el ámbito del conocimiento, ¿no? Y para ello, para formar realmente el tema del liderazgo, que es el conducir, que es guiar, y como líderes siempre vamos marcando un camino, vamos marcando ese camino que es de una formación docente en servicio, porque no podemos estar, permanecer o quedar en una posición de estabilidad cuando vemos que los contextos, que los acontecimientos y la coyuntura va cambiando en el día a día. Entonces, aquí cobra mucha importancia la formación docente en el servicio, ¿no? Y yo creo que conforme nos vamos nosotros formando a través del tiempo y a través de la experiencia, vamos posicionándonos como líderes, ¿no? Líderes docentes enfocados al logro de los aprendizajes. Eso es lo que quería compartir, ¿no? Y esto siempre desde el liderazgo integral. ¿Ok? Y bueno, eso respondiendo brevemente a la segunda pregunta. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Aldo, por compartir esa segunda pregunta vinculada a cómo influye el liderazgo del docente en el logro de los aprendizajes. Vamos a ingresar ahora a nuestro tercer bloque. Este es el último bloque antes de ingresar ya al bloque de preguntas. Y en esta oportunidad vamos a compartir también, le pedimos a la profesora Nancy que nos pueda enviar un video sobre qué estrategias, acciones prácticas se pueden sugerir para fortalecer el liderazgo integral del docente en la comunidad educativa. Y esto es lo que la maestra nos ha compartido. Veamos el video. Para fortalecer el liderazgo integral como docente en una comunidad educativa, desde mi práctica sugiero las siguientes acciones. Generar un clima armonioso y motivador en las actividades educativas. Brindar confianza para que todos participen. Tener en cuenta las diferencias y características de aprendizaje. Mostrar empatía. Comprender que provienen de hogares con distintas realidades. Escuchar y ser soporte emocional, más aún en estos momentos de pandemia. Ser coherentes con lo que predicamos. Compartir las buenas y exitosas prácticas con nuestros colegas en los colegiados para la mejora de la educación. Tratar a nuestros estudiantes y a los demás con respeto. Promover el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo. Inculcar el hábito de la investigación e innovación para la mejora de la educación. Inculcar el espíritu de servicio. Bien, colegas, un abrazo virtual a todos ustedes desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Sigamos cumpliendo los protocolos de salud. Usemos correctamente la mascarilla. Para fortalecer. Muchas gracias, maestra Nancy, por compartir con nosotros su experiencia desde el trabajo que viene realizando y seguir promoviendo el cuidado que tenemos que tener frente a esta emergencia sanitaria con el uso correcto de la mascarilla. Asimismo, por el compromiso, al igual que el de todos los docentes que nos acompañan esa noche, muchas gracias por toda la labor que vienen realizando. Continuamos entonces con la respuesta ahora de nuestros invitados y les hago la misma pregunta. ¿Qué estrategias o acciones prácticas nos pueden sugerir a los docentes para fortalecer su liderazgo integral en la comunidad educativa? Empezamos, Ruth, contigo, por favor. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Y nuevamente la profesora Nancy nos ha dado varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, el tema de brindar confianza, mostrar empatía, la coherencia que debe haber, ¿no? La colaboración entre colegas, bueno, y otras acciones prácticas también para poder fortalecer el liderazgo docente. Yo quisiera nuevamente retomar un poquito el tema, pero voy a pasar a mostrarles más bien el PPT nuevamente. Y ya estamos en el bloque 3. Ok. Bien, ahora sí, creo que todos podemos ver esas estrategias.
Son algunas de las estrategias que quisiéramos compartir con ustedes y esperamos que les pueda ayudar. De repente podamos ampliar algunas de ellas. Estas son, por ejemplo, tomar en cuenta que el liderazgo docente se articula, ¿no?, con la participación de varios actores involucrados en el proceso educativo. Y aquí es importante que podamos hacer un mapeo, ¿no?, de saber quiénes son estos actores, porque por sí ya ustedes, docentes, maestros, maestras, están en contacto también con otros actores más allá de la propia institución educativa. Entonces, pero vamos a regresar al ámbito educativo y vamos a tener en primer lugar al director. ¿Cómo es que podemos articular y poder tener como aliado y de ayuda al director? El director como líder pedagógico y gestor de la institución educativa, pues tiene toda una función, no solamente por la gestión administrativa, sino también pedagógica. Pero ustedes como docentes seguro se han encontrado en situaciones de poder conversar, dialogar, de contar, de transmitir de repente alguna preocupación, y acá tienen ustedes al director también como parte con quien articular para poder fortalecer lo que ustedes vienen haciendo. Esto es como, digamos, dos partes de una unidad, ¿no? Casi los estudios que mencionaba Aldo se han hecho más en función del director, más no del docente en el aula que está ejerciendo el liderazgo docente. Y acá esta es la oportunidad que director y docente puedan encontrarse dos justamente personas que están cumpliendo una misión de servir a los estudiantes y a las familias. Uno en su contacto directo con el estudiante dentro del aula, mientras que el director va ejerciendo la otra tarea, digamos, más amplia, pero en el cual es importante el rol que está cumpliendo el docente, que es un rol de liderazgo docente permanente, ¿no? Entonces, tener al director, también tener a los colegas, ¿no? La hora colegiada, como les decía, es un tiempo privilegiado, propicio para la reflexión, para poder compartir aquellas experiencias, aprendizajes, pero también aquellas cosas que nos falta, que necesitamos conocer o que sentimos que no sabemos. Y yo creo que este es un buen momento y es un buen espacio para poder también compartir y, en ese sentido, verse fortalecido el liderazgo docente. El otro actor importante involucrado en el proceso educativo es la familia educadora de vida de nuestros estudiantes. Y acá es importante también de cómo nos acercamos a la familia, cómo estamos mirando a la familia, qué conocemos de la familia. Quisiera llevarles allí justamente a estos aspectos más prácticos que nos permita fortalecer este liderazgo docente. Para ello, tener un diagnóstico para saber cuáles son estas necesidades y potencialidades con las que como docentes cuentan o no. Y no es malo decir que desconozco algunas cosas. Yo creo que justamente esas necesidades es la que nos lleva más bien a la búsqueda de cómo podemos suplir y cómo podemos ir aprendiendo, y también reconocer aquello que el docente tiene como potencialidad, que a veces no lo reconoce, espera que otro se lo diga. Pero docentes, yo creo que sí es importante y los animo a que ustedes puedan mirar aquella potencialidad, aquel recurso que tiene, que cuenta y que lo está poniendo también en ejercicio en su servicio educativo. El otro aspecto también como una acción clave es con respecto a la comunidad de aprendizaje profesional en la modalidad a distancia. ¿Qué es aquello que está funcionando en esta comunidad de aprendizaje? Conocer qué funciona, qué no funciona. Contar con evidencias concretas de aquello que está funcionando. Tomar datos.
aquello que está permitiendo producir cambios y que se necesita generar para lograr aprendizajes. Este dato no solamente me sirve a mí, puede servir a otros. Cuán importante es poder hacer ese ejercicio de identificar aquello que funcionó, aquella evidencia concreta que tengo y cómo poderlo también compartir en los espacios de encuentro que podemos tener con los demás colegas. El otro aspecto que ya también se les mencionó fue el promover el diálogo reflexivo. Una cosa es hacer el diálogo reflexivo personalmente, ¿no? Puedo mirar yo cómo estoy haciendo y desempeñándome en mi función como docente, pero también el diálogo reflexivo en grupo nos ayuda a mirar quizás aquellos aspectos que no miramos, donde no le hemos puesto el ojo, y de repente otros sí han mirado y de repente lo que les ha servido a otros les puede ayudar a ustedes también. Y esto es lo rico en términos de un aprendizaje en el colectivo, de generar esa confianza en el colectivo para poder permitirse a exponer, poder compartir y también de esa manera poder fortalecerse ustedes en su liderazgo docente. El formar comunidades de aprendizaje entre profesores que trabajen temas de una manera, temas pedagógicos de una manera permanente o periódica, el que puedan prever algún tipo de asesorías, ¿no? Ayuda mucho también en este ejercicio de liderazgo que ustedes están cumpliendo. El hecho también de generar esta red de confianza, como les comentaba también, y que sea de apoyo. La comunicación empática, la escucha activa entre colegas también es otro elemento importante. Y finalmente también quisiera decirles a ustedes en relación a cómo fortalecer este liderazgo en su relación con los estudiantes. ¿Cómo conocer a cada uno más allá de saber solamente el apellido? No sé, recordarán ustedes anteriormente y a mí me ponían un número o me llamaban por mi apellido, ¿no? Qué distinto es cuando a uno le llaman por su nombre. Esa es otra de las acciones y actividades que pueden hacer como docente, llamar a cada alumno por su nombre, y así es como se deja huella, y estas van a hacer sentir a la otra persona que está fijándose en mi individualidad como persona, y eso ayuda mucho en fortalecer también en ese liderazgo que ustedes están ejerciendo en su vínculo con cada uno de los estudiantes. Bueno, hasta aquí algunas de las acciones, algunas sugerencias prácticas que esperemos les pueda ayudar, y si no podemos seguir conversando. Y te dejo, Ale, para de repente complementar con el profesor Aldo. Muchas gracias. Gracias a ti por tu respuesta. Efectivamente, ahora le voy a dar pase a Aldo para que pueda comentarnos también qué estrategias y o acciones prácticas sugieren a los docentes para fortalecer su liderazgo integral en la comunidad educativa. Y acá creo que también es importante que les mencionemos que las sugerencias, las acciones que nosotros presentamos van en ese sentido, ¿no? Son sugerencias, sabemos que hay muchísima creatividad de parte de los docentes, sobre todo en este contexto, y ustedes mismos también han ido conociendo y autorreflexionando qué es lo que mejor les funciona, qué estrategias están funcionando bien, tal vez hay otras que no funcionan tanto, hay otras que están compartiendo con sus colegas y que se dan cuenta que pueden funcionar mejor, y bienvenido sea. Entonces, este espacio es para brindar algunas sugerencias de estrategias, pero sin cerrar la opción a tener algunas otras. Adelante, Aldo, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Sí, es verdad, y quiero que retomar lo que tú muy bien has acotado en el tema de que son solamente sugerencias, ¿no? En verdad, acercarse a proponer algo mucho más puntual implica ser muy conocedor del contexto en el cual estamos nosotros pretendiendo intervenir, y creo que hay que justamente salvar esas distancias. Creo de que no podemos caer en la prescripción, en dar recetarios, pero sí
como muy bien ha puntualizado Ruth también y tú en tu comentario, en el hecho de que podemos dar algunos lineamientos a los cuales podemos acercarnos, ¿no? Estos lineamientos que dejan una base para poder nosotros, desde nuestra creatividad, generar diversas formas de poder implementar estas estrategias dentro de la coyuntura actual. Y Ruth ha mencionado muy bien el tema de comunidades de aprendizaje. Y lo primero que podemos hacer del liderazgo docente dentro del aula es generar justamente comunidades de aprendizaje con nuestros estudiantes. Es una de las primeras formas, una primera estrategia, fomentar este tipo de comunidades de aprendizaje con nuestros estudiantes enfocados en determinados temas. Y de ahí, si ya saltamos y rompemos la barrera del aula y nos vemos en esta situación, damos 2 pasos atrás y nos vemos dentro de la institución educativa, evidentemente en estos momentos de manera virtual, nos vamos a ver con nuestros pares, con otros docentes, y podemos también evidenciar aquí comunidades de aprendizaje colegiados, ¿no? Como muy bien ha acotado Ruth, en esta hora colegiada, podemos nosotros justamente a través de procesos de reflexión generar este tipo de comunidades que estén orientados a la mejora de lo que estamos haciendo dentro de esta situación, dentro de esta coyuntura, con mucha más razón, ¿no? Y luego es evidente que cuando seguimos viendo, ampliando más el panorama, la visión, podemos incorporar en esta comunidad de aprendizaje no solamente a estudiantes, desde ese nivel, no solamente a pares, sino involucrar también al director, ¿no? Que debe acompañar también desde su rol, de esa dimensión pedagógica que debe entender ante la sociocomunitaria y el rol o la dimensión administrativa que también atiende, tener en estos momentos ese acompañamiento para con los docentes, ¿no? Y también involucrar definitivamente en otro tipo de comunidad de aprendizaje con los padres de familia. Creo que este término comunidades de aprendizaje es un término que podemos nosotros ir modificando de acuerdo a cómo vamos mirando nuestro liderazgo desde dentro de en la institución y cómo podemos percibir este liderazgo docente en la comunidad, ¿no? Paso a compartir una pequeña lámina, una lámina con algo muy puntual sobre justamente a lo que ha hecho alusión a Ruth, que es en bloque 3, veamos si puedo compartir, que justamente es organizar a partir de una reunión de manera horizontal, ¿no? Quien puede involucrar, puede ser estudiantes o puede ser docentes o puede ser con el director o puede ser con la comunidad en general, compartir el logro esperado en el curso, por ejemplo, si estamos hablando a nivel de docentes de la misma área, solicitar apreciaciones sobre la importancia del curso y escuchar, en esa escucha activa, con empatía, sugerencias y propuestas. ¿Ok? Eso en primer lugar. Y luego, reflexionar sobre las fortalezas, aquello que tenemos a disposición y que muchas veces de manera muy rápida dejamos pasar, porque estamos interactuando con personas. Digamos que vamos a localizarnos con pares o con padres de familia y cada persona tiene desde su propio conocimiento, desde su propia experiencia y desde su propia habilidad, un capital humano que debemos aprovechar justamente para tener estos momentos de cambios tan bruscos. Entonces, veamos esas fortalezas que tenemos en el grupo, en estos grupos que vamos definiendo. ¿Para qué? Para proponer una primera actividad de un objetivo muy rápido, muy sencillo, que sea muy práctico y que no tome demasiado tiempo. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar la actividad y para comunicar logros. Una primera aproximación a algo tan sencillo como puede ser el reordenamiento o la distribución de un material educativo y haberlo cumplido crea un clima motivacional de que sí se puede. Entonces, creo que esto es algo que podemos nosotros implementar y que podemos implementarlo repetitivamente con diferentes temáticas y con diferentes grupos sociales o de la comunidad educativa, ¿no? Y esto es prácticamente integrar desde el liderazgo integral, ¿no? Eso por un lado. Y más ahora sí atendiendo a esta dimensión ya dentro del aula, donde tenemos, como ya muy bien se ha dicho, estudiantes muchas veces muy tensionados
Y viendo el tema de la mediación, quizás ver que en nuestras estrategias de enseñanza, al momento de interactuar, al momento de mediar con nuestros estudiantes, adoptemos una motivación que vaya a cumplir con una mejora de la calidad de la motivación que tienen en estos momentos las personas, cubriendo necesidades de autonomía, cubriendo necesidades de competencia y cubriendo las necesidades de relación, que son las tres necesidades que brindan bienestar a cualquier persona y en este caso a nuestros estudiantes y también, ¿por qué no?, a los padres de familia y, ¿por qué no?, también a nuestros pares, ¿no? Si nos enfocamos directamente en el curso, brindamos autonomía justamente cuando nosotros resaltamos la relevancia de la tarea y enfocamos el tema del interés por hacerlo, cuando podemos establecer ese vínculo entre el conocimiento que están adquiriendo con la práctica del contexto en el cual ellos viven. Y sobre todo, para tener autonomía es brindarle a los estudiantes la posibilidad de elección. Eso es fundamental para tener que ellos decir, yo escojo algo porque yo me siento capacitado para hacerlo y tengo esa posibilidad. No me siento yo demandado en hacer algo que no me siento muy bien y reduzco esta motivación. Y justamente es a través de la mediación, a través de esta proposición de necesidades que tenemos que fortalecer, es que podemos lograr que esta motivación, que en estos momentos, debido a la coyuntura, puede ser una motivación más extrínseca, orientada a querer cumplir, orientada a evitar castigos, quizás ¿no?, del contexto, del entorno, para poder para poder transferirlas sin llegar a ser motivaciones intrínsecas, transferirlas a motivaciones que sean mucho más autónomas, ¿no? Autónomas, ¿no? Donde, y en esto radica justamente la necesidad de autonomía y la necesidad de competencia que justamente le hace sentir bien a una persona, a los estudiantes, es brindando la orientación continua, donde el acompañamiento se hace indispensable, con comentarios de apoyo positivos, con pautas y expectativas claras, con juicios positivos de eficacia y con desafíos a través de las actividades que ustedes plantean con sus estrategias, desafíos óptimos, ¿no? Esas son dos de las tres dimensiones y una necesidad de relación que en estos momentos quizás se haya complejizado, que es la relación con profesores, una relación con el par, con sus compañeros. Es evidente que tenemos que trabajar mucho. Dejo la pregunta ahí, dejo el momento de reflexión, porque podemos reunirnos quizás apelando a las tecnologías, evidentemente con las limitaciones de los contextos a los cuales estamos hoy día dirigiéndonos. ¿Ok? Y eso es lo que quería compartir con ustedes. ¿Ok? Dejando de compartir mi pantalla para proseguir ya con, creo, la siguiente sección. Mm. Muchas gracias por tu presentación, Aldo, por lo que nos has compartido. Como mencionamos en un inicio, vamos a ingresar a nuestro último bloque de preguntas. Vamos entonces he visto que ya nos han estado colocando varias preguntas y tenemos algunos pocos minutos, pero de todos modos vamos a poder compartir. Entonces ingresamos con nuestro último bloque.
Ujú. Ingresando entonces a nuestro último bloque de preguntas, Janet Medina Lacerna nos dice, muchas veces pensamos equivocadamente que el líder es aquel que lo sabe todo. Y te pregunto, Ruth, ¿realmente lo tiene que saber todo un líder? ¿Cómo se podría explicar esto? Gracias, profesora, por la pregunta. A ver, yo misma me pregunto, y cada uno nos preguntamos, ¿podemos saber todo? Creo que siempre hay algo que aprender y siempre estamos permanentemente aprendiendo. Eso creo que invita a tener esa apertura más bien para ir aprendiendo, valorando lo que tenemos. Pero también hay otro elemento que es importante, es el tema del error. A veces le tenemos temor, miedo a equivocarnos y más bien el error es una oportunidad para el aprendizaje. Y a veces perdemos oportunidades de no darle lugar al tema del error como parte de un proceso de aprendizaje que nos puede llevar a ello. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Le voy a pedir ahora a Aldo, voy a tener que sí enfatizar en que máximo 1 minuto va a tener exagerando que durar la respuesta por temas de tiempo. ¿No? Varios de los participantes que nos acompañan esta noche han hecho referencia al reconocimiento que tiene el liderazgo directivo, que se escucha muchísimo, pero que tal vez no necesariamente se escucha a ese nivel el liderazgo docente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo integrar y fortalecer también el liderazgo docente, el liderazgo integral del docente en la escuela para que se pueda visibilizar más? Gracias, Alejandra. Sí, creo que es todo un reto. En realidad sí, y creo coincidir con el comentario y la pregunta. Gracias por ello. Y creo que Ruth también lo comentó un momento. La literatura sobre liderazgo directivo, liderazgo del director, es abundante. No así el tema del liderazgo docente. Aún quedan muchas aristas por responder. ¿Cómo lograr? Mi primera impresión ante la pregunta de cómo lograr poder darle cabida a este liderazgo docente es justamente integrándolo a partir del liderazgo directivo. Creo que el acompañamiento del director es fundamental, ¿no? Es que el director debería brindar esa apertura. Y voy a conectarlo con lo que ha dicho Ruth al inicio, si el líder, sea docente o sea directivo, debería saber todo. Creo que debemos acercarnos como personas imperfectas, porque lo somos y vamos a ir mejorando el día a día. Y en esa relación, cuando realmente nos posicionemos siendo personas que vamos a estar dispuestas a aprender, vamos a poder justamente abrir, a generar esa apertura para poder generar espacios de cambio, aprendiendo unos de otros, al margen de las posiciones, venciendo muchas veces el temor. Yo creo que es uno de los grandes aspectos que salen aquí como desafíos ya de este líder directivo, es el vencer el temor a que otras personas asuman posiciones de liderazgo. Quiero ya para terminar, para que no se vence el tiempo. Ok. Gracias, Aldo. Entonces, una última pregunta ahora para Ruth. Nos dice Liliana Daisy Leca, la estrategia que mejor me funciona es educar con amor a mis estudiantes, desarrollando un clima afectivo en el aula y activar el aspecto emocional. Entonces, lo que nos dice Liliana es educar con amor. Otros participantes también he visto que mencionan la pedagogía del amor como un factor del éxito en la labor docente. ¿Cuál sería la relevancia, Ruth, de la pedagogía del amor para el liderazgo integral del docente? Qué bonita pregunta, gracias. Todas las cosas debemos hacerlas con amor, no solamente la pedagogía. Yo creo que todo lo que hacemos por amor y en amor, no solamente con, sino en amor, va a tener un efecto, va a grabar, va a impactar. Si decimos las cosas de manera transparente, honesta y con una voz que acompañe aquel sentimiento que queremos comunicar, va a dejar huella y va a impactar. No sé si éxito o no, pero sí impacta. Y eso ya va a generar cambio. Y eso ya te lleva a una transformación y siempre a una renovación y va escalando ello. Y la felicito a la profesora
por tener esto. ¿Y ese amor en qué lo vemos? Cuando trabajas, adaptas tus sesiones de aprendizaje, cuando llamas a tus alumnos, cuando preguntas cómo se encuentran, cómo se respetan los tiempos también y los ritmos de cada uno, cuando es que me preocupo por aquel estudiante que de repente no está avanzando al igual que los demás y a él le voy a dar la atención. Todo eso forma parte de las oportunidades en donde podemos actuar y servir en amor y con amor. Muchas gracias, Ruth. Y una última pregunta, y les pido que todos los que nos siguen aún en la transmisión nos sigan acompañando porque tenemos información luego de esta última pregunta referente al curso Resiliencia y Liderazgo Integral. La última pregunta entonces para Aldo. En un repensar en la nueva docencia, nos dice Isbelda Aliaga, en un repensar en la nueva docencia y la nueva escuela implica hacer modificaciones sustanciales. ¿Cuáles considera serían los aspectos importantes o claves que deben tenerse en cuenta para esta nueva visión docente? Wow, muchas gracias por la pregunta. Una pregunta y es un reto. Creo que, como muy bien se ha dicho, hay que mejorar. Yo creo que lo fundamental es partir de tres cosas: armonizar los pensamientos, las palabras y los hechos, para poder ser justamente honestos, humildes, solidarios, empáticos. Creo que esa es la base de cualquier proyecto que pueda involucrar proyectos más amplios, más grandes, porque es justamente la esencia de esta labor docente que realizamos y que podemos ejercer un liderazgo no solamente a nivel de aula, sino también entre pares y también desde la dirección, porque la persona que asume hoy en día la dirección ha sido un docente y debería tener también conocimiento, en todo caso, ser también empático de aquel esfuerzo que se hace en el aula. Muchas veces se tiende a pensar de que desde fuera del aula los cambios son muy rápidos, pero desde dentro, de esa mirada más policrónica, como bien menciona Hargreaves en su libro Profesión Docente, vemos que es un liderazgo complejo que se van a vivenciar en el día a día, en cada acción que tomamos. Entonces, creo que lo fundamental es transparentar cómo nosotros pensamos, cómo comunicamos y cómo nosotros vivenciamos aquellos valores en los cuales estamos desde ya comprometidos en esa labor que realizamos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Aldo, a ambos por sus respuestas. Y ya finalizando este webinar, cómo fortalecer nuestro liderazgo docente en la comunidad educativa, voy a comentarles rápidamente algunas ideas
estamos teniendo esta noche algunos problemas de conectividad. Les mencionaba que tenemos algunas pequeñas ideas fuerzas en los 3 bloques. En el primer bloque habíamos mencionado qué se entiende por liderazgo docente, cómo se evidencia en la comunidad educativa y por qué es importante en un contexto de educación a distancia. Ruth nos compartió algunas reflexiones, algunas preguntas que podríamos hacernos. ¿Crees que todos los docentes podemos ejercer liderazgo en nuestras escuelas? ¿Consideras que tu práctica pedagógica ejerces algún tipo de liderazgo? También nos comentó del liderazgo integral, que es esa capacidad de tomar en cuenta todas las áreas, tanto internas como externas, en las que se interactúa como ser humano, ¿no? El liderazgo docente además es una capacidad de influir de manera positiva en los procesos de aprendizaje. Y Aldo nos mencionaba que cuando enfrentamos situaciones tan complejas como la de esta coyuntura actual, nos impulsa a tomar las riendas, a comprometernos, a influir en los demás, a movilizar, a coordinar, a integrar, ¿no? Y esto ocurre en el liderazgo adaptativo, pero también nos mencionó muchos otros liderazgos, ¿no? En el bloque número 2 vimos cómo influye el liderazgo del docente en el logro de aprendizaje de los estudiantes y ambos invitados nos han mencionado que la influencia es muy alta, ¿no? Hay muchísima influencia desde el rol que se tenga, tanto el rol de mediador como docente, desde también del rol de soporte socioemocional y la importancia de este ámbito socioemocional que se compenetra con el ámbito más cognitivo, ¿no? Y en un tercer bloque vimos qué estrategias y o acciones prácticas se pueden sugerir a los docentes para fortalecer el liderazgo en la comunidad educativa. Nos mencionaron que es importante poder realizar algún diagnóstico para saber cuáles son las posibilidades, cuáles son las necesidades, las potencialidades que se tienen. Nos mencionaban también lo importante que es la reflexión personal, ¿no? Poder saber cuáles son las habilidades y cómo emplearlas para liderar, cómo involucrar a los demás en la misma línea que estamos proponiendo y también observarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos siendo como líderes, ¿no? Desde mi posición y mi responsabilidad. Cómo es que estoy orientando, cómo estoy motivando, cómo estoy influyendo. Y dicho estas ideas fuerza, entonces quiero hacerles recordar a todos los que nos acompañan que este video, este webinar queda grabado en la página de Facebook de Perú Educa, donde estamos actualmente, pero también en la página web envivo.perueduca.pe. Y para ir cerrando, le doy pase a Aldo, luego a Ruth para sus palabras finales. Muchas gracias, Alejandra. Solamente agradecer por estar aquí conectados, ¿no? Y a pesar de las dificultades, demostrando siempre ese interés, porque debe llegar a llevar a cabo a buen puerto el liderazgo que ustedes están ejerciendo a través de sus diferentes escuelas, ¿no? Y contextos educativos. Creo que es todo un mérito que es de aplaudir y que espero que sigan con ese mismo interés, con ese mismo compromiso, que tenemos todo un desafío por delante, pero que estamos seguros de que podemos llegar a buenos puertos. Gracias, Alejandra. Gracias, Aldo. Ruth, por favor. Bueno, maestras, maestros, agradecerles por el tiempo que hemos compartido y la verdad es que para mí es tan emocionante poder conectarme con ustedes y desde ya quiero que sepan cómo es que apreciamos y reconocemos la labor que están haciendo ustedes. Agradecemos sinceramente todo ese esfuerzo que están haciendo, lo apreciamos y esperemos encontrarnos de nuevo. Gracias. Muchas gracias a ambos por acompañarnos, a los docentes de todo el Perú. Les agradecemos, les hago extensivo el saludo también de la directora de la DIFOTS, Jessica Martínez Cuervo. Asimismo, quiero comentarles que ya son 48.386 los docentes que han culminado satisfactoriamente el curso de desarrollo de competencias socioemocionales y 12.250 el grupo 1 que ya culminó el curso de resiliencia y liderazgo integral. Y sobre este curso quiero mencionarles que justamente el 12 de octubre, hace unos días, se han abierto las preinscripciones para el curso, para el grupo 3, y van a continuar abiertas hasta este domingo 18 de octubre en la página de Perú Educa, perueduca.pe/inicio. Ahí pueden inscribirse hasta este domingo
y el día lunes empieza el curso y pueden culminarlo hasta el día 17 de noviembre. Con nosotros entonces será hasta una siguiente oportunidad. Aprovecho en mencionarles que no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos con todos los protocolos que nos pide el MINSA, el uso de la mascarilla, el lavado de manos por lo menos por 20 segundos, no salir de nuestras casas si no es necesario. Y en este sentido le pido a nuestros invitados que me acompañen despidiéndonos usando nuestra mascarilla. Muchísimas gracias, hasta una siguiente oportunidad.